Shalom, Masejet Shabbat, la página P Amud Bet. Estamos desde el principio de la página. Seguimos con las medidas de cosas diferentes que en esa medida tienen importancia y si las sacó ahí tiene que traer Korban. Trae la Gemara una braita, Tanu Rabanan. Hamotzi se'ar kedei legabel bo et hatit. El que saca pelos, la medida que le da importancia es aquel que es usada para preparar con él el tit. Ahora, la Gemara, la braita no dice cuál es el tamaño de ese tit. Se puede preparar mucho, se puede preparar poquito. Quiere decir, la medida que es aquella que la persona, eso es lo mínimo que él se esfuerza en preparar. La persona no va a esforzarse para preparar una gota de tit. Entonces, hay un mínimo en el cual las personas pues, se esfuerzan para preparar ese mínimo. En ese mínimo, si sacó los pelos que se agregan a ese mínimo para mejorar el tit, esa es la medida de los pelos que tiene importancia. Ahora sigue la braita, dice tit, la asot pikur shel tzorfei zav. Si ya está listo el tit, entonces una medida mucho más pequeña ya es suficiente para la importancia y dice que es la asot pikur shel tzorfei zav para cerrar el instrumento, el kur, donde se calentaba el oro. Seguimos con la Mishnah Sid Kedei Lasud. En la Mishnah está escrito que el Sid, es para la Sud Ktana Shebabanot, la pequeña de las niñas. Ahora, obviamente, el Sid que se untaba encima de las personas, de las niñas, tiene dos propósitos. Primero, hace que los pelos se caigan. Segundo, hace la piel, la hace más suave, la hace más roja, también se ve más bonita. Entonces, se usaba para los niños, pero es obviamente que empieza de una edad determinada. No le van a coger un bebé y van a empezar a preocuparse de mejorar la piel. Entonces, ¿cómo se de la pequeña las niñas? Explica la braita, Tana kedei lasud etzba ktana shebabanot. Es decir, ktana shebabanot se refiere al dedo pequeño de las niñas. Es decir, es suficiente sacar el sid en el tamaño, en la medida que es necesitada para la sud, para untar sobre el dedo pequeño de las niñas de aquella edad que empiezan a ponerles el sid, y ya con eso tiene importancia. Dice la Gemara, Marav Yuda Marav, Bnot Israel, shegiu lepirkan velo egiu leshanim. Niñas que llegaron lepirkan, que si llegaron a que ya empiezan a tener pelos, velo egiu leshanim, pero empezaron a tener pelos antes de la edad que es común que hayan pelos, entonces les da pena de esos pelos, entonces quieren quitarlos por la pena. Entonces, bnot aniim toflot otan besid, las pobres se untan encima el sid, bnot ashirim toflot otan besolet, mientras que las ricas untan el cuerpo con solet, la harina que es la mejor, y con eso ayuda a que se caiga el pelo. Bnot melachim, las hijas de los reyes, toflot otan beshemen amor, se untan el aceite del mor, que es el mejor, sheneemar, como está escrito en el pasuk, shisha chodashim beshemen amor. Ahora, pregunta la buena, mai shemen amor, ¿qué es aquel aceite? Rav Una bar Chia amar satechet. Satachat es un aceite perfumado con buen olor. Rav Irmia bar Abba amar shemen zait shelo evia shlish. Mientras que Rav Irmia bar Abba dice que es un aceite hecho de aceitunas que no han llegado todavía a la tercera parte del crecimiento de ellas. Entonces es un aceite fuerte, también muy agrio, muy amargo, y ese es el shemen amor. Dice la Gemara, hay una braita también así, Tania Rabbi Yehuda Omer an pikanon shemen zait shelo evia shlish. En pikanon, dice la Mishnah Menachot, es un aceite que no se puede traer al Beit HaMikdash, y explica a Rabbi Yehuda en la braita que ese en pikanon también es ese aceite que es hecho de cuando el aceite de oliva, cuando las olivas, las aceitunas no han llegado a la tercera parte del crecimiento de ellas. Ahora, dice la Gemara, velama sajinoto, ¿por qué se untan con eso? Shemeshir et asear, hace que se caigan los pelos, umeaden et abasar, y también hace más suave la piel. Cuenta la Gemara, Rav Bivi avia lei barta, tafla ever shakal ba 400 zuzei. Rav Bivi tenía una hija y le puso
encima el sid parte por parte, y entonces se volvió muy bonita y recibió por ella, que decir, pagaron nedunia por ella de 400 zuz. Ave, cuenta la Gemara, Ave a un nohri beshivevute, había un nohri, un goy vecino a Rav Bibi, Ave leibarta, y también tenía una hija, Tafla bejad zimna umeta, y él también quiso ponerle encima el sid, pero no entendió que el sid calienta a la persona, y entonces hay que tener cuidado y no ponerla de una vez, y le puso sobre todo el cuerpo de una vez, umeta, y se murió esa niña. Amar, dijo aquel, Nohri katal Rav Bibi lebarti, dijo, Rav Bibi fue encargado de que mi hija muera. Dice la Gemara, Amar Rav Nachman, Rav Bibi de shati shija bayan bante tfeila, anan de lo shatina shija lo bantan tfeila. Dice Rav Nachman, Rav Bibi, como él tomaba shejar, especie de cerveza, por eso la hija de él necesita que le pongan el sid, porque el shejar hace que haya más pelos y también la piel se oscurece más. Dice Rav Nachman, nosotros que no tomamos shihra, no necesitamos ponerle, untar algo encima de nuestras hijas. Sigue la Gemara con la Mishnah. Vimos Rabbi Yehuda que dei lasud kilkul. Rabbi Yehuda opina que no es la medida como el dedo pequeño de una niña, sino para lo que se ponían el sid, que se untaban en los lados de la frente. Y eso lo hacían para que los pelos no se paren, sino queden acostados. Esa es la medida según Rabbi Yehuda. En la misma Mishnah sigue Rabbi Nehemia y dice que no es kedei lasud kilkul, sino andipio. Entonces pregunta la Gemara, mai kilkul u mai andipio. Kilkul explicamos qué es andipio, ma rav tzida, que es decir, el kilkul es el tzid de los lados de la frente, como explicamos. Ubat tzida, el andipio, la opinión de Rabbi Nehemia, dice que es la cantidad de sid que se unta debajo del lugar más alto de los lados de la frente, y ahí sí se pone para que se caigan los pelos, y esa medida es aún más pequeña de la que dijo Rabbi Yehuda. Ahora pregunta la Gemara, le meimra de shiura de Rabbi Yehuda nafish. Si es así, entonces quiere decir que la medida de Rabbi Yehuda es menos pequeña que la de Rabbi Nehemia. Nosotros sabemos que Rabbi Yehuda es más estricto en alajot de cosas que se sacan en Shabbat. Acá imalan de shiura de Rabbono nafish. Sabemos que la medida de Rabbanán es más grande, como vimos con respecto al gemi en la Mishnah. Dice la Gemara, Zutami de Rabbonon ve nafish mi de Rabbi Nehemia. Dice la Gemara, es verdad. La opinión de Rabbi Yehuda es más estricta, más mahmir que Rabbanán, pero es menos mahmir que Rabbi Nehemia. Y entonces, en este caso, Rabbi Nehemia dice que la medida es aún más pequeña. Meiti pregunta la Gemara, Amar Rebi nir'ein divrei Rabbi Yehuda bechabut. Rabbi Nehemia bebitzat asid. Rebi dice que aparentemente Rabbi Yehuda tiene razón cuando estamos hablando de un sid que es jabut, quiere decir que se le agrega mucho agua, mientras que la opinión de Rabbi Nehemia, que es más pequeña la medida, dice Rebi, más aparentemente tiene razón cuando estamos hablando del sid que es llamado beitzat asid, que es decir, cuando se le agrega menos agua y es más congestionado. Entonces, si estamos hablando de ese sid, entonces la opinión de Rabbi Nehemia es la más que aparentemente es según la halajá. Ahora, ve'isal kadaetach tzida ubat tzida. Y si kilkul y andipi son, como explicamos, tzida y bat tzida, y de ve'idi chabut, en los dos se usa el mismo sid, en los dos se usa el sid que es llamado chabut, que se le agrega más agua. Entonces, ¿cómo así que Rebi dijo que aparentemente Rabbi Nehemia tiene razón cuando estamos hablando de beitzat asid? Si Rabbi Nehemia habló de algo que no se usa el beitzat asid. El ama Rabbi Yitzchak, amre de bei Rabbi Ami a andipa. Dice la Gemara, no, de verdad Rabbi Nehemia, lo que él dijo andipi se refiere a andipa, que eso es un instrumento que tiene dos salidas de él, una más alta y una más bajita, y cuando quieren llenarlo de vino, la salida que es más bajita se tapa con aquel sid, y de esa cantidad que es necesitada para tapar esa entrada es de la que habló Rabbi Nehemia, y eso de verdad se usa con el beitzat asid y no con el sid llamado chabut.
De todos modos, pregunta la Gemara, Mat kifla Rav Kahana, veji adam osema otav an perot. ¿Acaso la persona hace su plata pérdida en perot? Quiere decir que la va a perder. Si la persona tapa la salida del instrumento con sid y pone vino adentro, finalmente el vino va a causar que se derrita, se caiga el sid y el vino se va a caer por allá. Entonces no puede ser que para eso es usado el sid. El amar Rav Kahana shnatot. Dice Rav Kahana lo que la opinión de Rabbi Nehemia está hablando de shnatot, quiere decir un instrumento que se señalan medidas diferentes en él, eso es llamado shnatot. La cantidad de sid que se necesita para señalar una medida de ellas es la cantidad de sid que de ella habló Rabbi Nehemia. Ahora se señalaba con sid porque es blanco, porque el instrumento no era tan blanco y con el sid se vuelve blanco, entonces ven exactamente la medida y para señalar el lugar se usaba el sid llamado beitzat sid, que es más congestionado y aguanta más. Y dice Rav Kahana que Detnan, como está escrito en la Mishnah, shnatot ayu bahen, en un instrumento que tenía shnatot, que es decir, medidas diferentes en el Beit HaMikdash, ad kan la par, hasta aquí cuando se hacía el korban de un par, ad kan le'ail, ad kan la keves. Eso es según Rav Kahana. Vibait eima, dice la Gemara, otra posibilidad, ¿cuál es la explicación en la medida de Rabbi Nehemia? Mai andipa aputa. Dice la Gemara, puede ser que andipa él se refirió a la frente de la persona, lo que las mujeres se untaban para hacer la piel de la frente más roja, más bonita. Esa es la medida de Rabbi Nehemia. Vejia de Aú Bar Galil, dice la Gemara, como aquel hecho con aquel Bar Galil, de Ikla, que vejia de Aú Bar Galil, de Ikla le Babel, que llegó a Babel, de Amuleikum Droshanu Bemaase Merkava. Cuando llegó a Babel, le pidieron que les enseñe, les haga una drashá con respecto a Maaseh Merkavá, que es las cosas más profundas de la Torah, la Kabbalah más alta. Amar lahu edrosh lahu, le dijo, voy a enseñarles que de darash Rabbi Nehemia le Chavrei, como le enseñó Rabbi Nehemia a Chavrei. Y cuenta la Gemara, venafka arita min kotel, y salió una avispa de la pared, umachtei beandipi, y lo golpeó, lo picó en la frente. Beandipi, entonces vemos que la andipi es también llamado para el aputia, para la frente. Umit, y falleció Aú Bar Galil. Ve'amrulei, y dijeron, mindilei dalei. Y si dijeron, de sus manos, que decir, él se causó ese castigo porque él no debía haber aceptado enseñar Maaseh Merkavá. Hay una regla que no se enseñan esas cosas en Rabín cuando hay mucha gente, sino solo a alumnos que él sabe que son adecuados para aprender esas cosas profundas. Entonces, por eso dijeron, Mindilei dalei, de él, de sus manos le pasó lo que le pasó. Y pasamos a la próxima Mishnah, que sigue con las mismas cosas, enseñándonos esas medidas de las cosas. Dice la Mishnah, Adama, una especie de tierra que se usaba para hacer sellos de ellos. Dice Tanakama que Jotam a Marzufin. Marzufin son como bolsas grandes que se ponían ellas mercancía cuando llevaban en los barcos y también se sellaba. Entonces dice, como la cantidad que es necesitada para sellar esos Marzufin, esa es la medida que le da importancia a la tierra. Divrei Rabbi Akiva, eso es según Rabbi Akiva. Bajajamim omrim, entonces que Jajamim dicen que Jotam ha'igot, como el sello es suficiente, la medida para el sello de las cartas. Zevel vechol adak. Zevel quiere decir como basura y hol adak y arena fina que se usaba en la tierra para mejorar el crecimiento de los cultivos. Kedei lezabel, eso es lezabel, kelach shel kuv, un tallo de un repollo. Divrei Rabbi Akiva, vajajamim omrim, kedei lezabel krisham. Entonces Jajamim dicen, no, es suficiente lo que se le agrega a un tallo, una semilla de krisha, es un kaplut, es otro verdura, otro vegetal que es más pequeño del que dijo Rabbi Akiva. Hol agas, arena que es más gruesa, kedei liten al melo kaf sid,
lo que se le pone en como una cuchara grande de sid, el sid que va a decir la Gemara, de que usan los sayadín, los que cuando se pone sid en las paredes, entonces se le agrega arena al sid, la medida de la arena que se le agrega a un kaf del sid, eso es lo que le da la importancia. Kané, una caña, que deila asot kulmus, el tamaño para hacer un kulmus con el cual el sofer escribe, eso es la importancia. Dice la Mishnah, vimaya ave, si era muy grueso o merusas, o tenía huecos en él, y entonces no se puede hacer de él un kulmus, que deile vashelbo beitza kala sheba beitzim. Entonces la medida se usaba esa caña, como no se puede hacer un kulmus con él, se usaba como madera para calentar, para cocinar. Entonces la medida que necesitaba para cocinar un beitza kala sheba beitzim, un huevo del más rápido, más ligero de todos los huevos, la que me va a explicar a qué se refiere, trufa, revuelta, venetuna ba'ilfas, y puesta en el sartén. Esa es la medida que le da importancia en ese caso a las kanim. Dice la Gemara, con respecto a la arena que se le agrega al kaf shel sid, los sayadim que pintan las casas con el sid, que le ponen sid de las casas. Entonces dice la Gemara, al melo kaf sid, lo que vimos en la Mishnah, trae la Gemara una braita, tana que deiliten al kaf shel sayadin. Aquí se explica la braita que se refiere a aquel kaf donde está el sid que los sayadin que ponen en las casas lo usan. Ahora, pregunta la Gemara, man tana de holme alileile sid. ¿Quién es aquel tana que opina que la arena le ayuda, le mejora el sid? Amar Rav Chizda, Rabbi Yehuda, y eso según Rabbi Yehuda de Tania, lo isod adam et beito besid. Dice la verdad que la persona tiene prohibido poner sid en su casa. Explica Rashi, después del Jurban Beit HaMikdash hicieron esa gzera para estar en duelo con respecto a Beit HaMikdash, entonces no poner sid en las casas, ela inken y revboteven ojol, a menos que revolvió en el sid o teven o paja o arena, entonces se vuelve más oscuro el sid y en ese caso sí puede ponerlo en la casa. Rabbi Yehuda Omer, teven mutar chol asur mipnei shutar chesid. Rabbi Yehuda opina que si le agregaste al sid teven, la paja, entonces sí puedes usarlo en la casa, pero si le agregaste arena, aunque puede ser que sea más negro, de todos modos es prohibido usarlo porque se vuelve tarjesid, quiere decir, es el sid, aquel llamado tarjesid, que es más duro, tiene más durancia, entonces por esa razón no puede ser usado en las casas. Entonces vemos que Rabbi Yehuda opina que la arena ayuda al sid, mientras que Jajamim opinan que no la ayuda. Entonces, ¿quién es el que dice que la arena se mide según lo que se le agrega al sid? Es Rabbi Yehuda. Esa es explicación primera. Rove amar afilu teima rabonon kilkulo zeu tikuno. Dice Rove aún, si quieres explicar que la Mishnah de nosotros es según Jajamim, de todos modos, aunque la arena es mala para el sid, de todos modos, eso es el tikun de ella misma con respecto a hoy en día. Como no se puede poner el sid sin agregarle arena, en el momento que ayuda a la arena, aunque sea por dañar el sid, para poder poner en la casa, eso mismo hace que le dé importancia a esa cantidad de arena. Entonces la Mishnah de nosotros puede ser también según Jajamim, que opinan que la arena solo hace mal al sid. Vimos Kane Kedei Lasot Kulmus, dice la Braita Tana Kulmus Amagia le Kishrei Etzbeotav. Dice la Braita que el tamaño del Kulmus que estamos hablando de la Mishnah es aquel que llega hasta el lugar, al Kishrei Etzbeotav, el lugar donde los dedos se doblan. Dice la Gemara, pregunta la Gemara, Bayrav Ashi Kesher Elión o Kesher Atachtón. ¿De qué lugar estamos hablando? ¿Del Kesher Elión donde se pega, donde llegan los dedos hasta la mano y ahí se doblan? ¿O está hablando de Kesher a Tachtón, que es en la mitad del dedo? ¿De cuál de ellos Ksharim está hablando la Braita? Dice la Gemara, Teiko, quedamos en duda. Ahora, Veim allá, Vejulei, si no se puede hacer del cané, de la caña, no se puede hacer un kulmus. Entonces, vimos que el tamaño es para cocinar con él. Dice la Braita, Tana trufa beshemen, que es decir, el huevo revuelto con aceite. Venetuna bailfas, y puesta en la sartén. Cuenta la Gemara, Marle Mar, Berei de Ravina, Mar Berei de Ravina, le dijo a su hijo, Mishmia leja beitza kala mai. Lo que están diciendo en la Mishnah, beitza kala, ¿de qué huevo están hablando?
Amarle, yo escuché que dicen biata de tziltzela, que es el huevo de aquel pájaro llamado tziltzela, que es un pájaro pequeño. Le preguntó Marberi de Ravina a su hijo, Maitaime, ¿por qué dijeron que esa es la explicación? Mishum de Zuta, porque es un pájaro pequeño. Eima de Tziparta, tal vez se refiere la Mishnah al Tziparta, que es un pájaro aún más pequeño. Dice la Gemara, Ishtik de verdad no tenía nada que contestar. Amarle midishmia lejabe. Entonces le preguntó al papá, tal vez tú sí escuchaste cuál es la explicación de la Mishnah. Amarle le dijo, Aji amar Rav Sheshet. Así dijo Rav Sheshet, Beitzat tarnegolet. Se refiere al huevo de la gallina. Umay kaule beitza kala, porque es llamado una beitza, un huevo kala, que es liviano. Le dice, Shiaru chachamim en lecha beitza kala lebashel yoter mi beitzat tarnegoles. Dice, porque chachamim midieron las cosas y vieron que el huevo que más rápido es cocinado es el huevo de la gallina. Umayshna, y le preguntó el hijo, Umayshna kol shurei Shabbat, kol shurei Shabbat que grogeret ve'aja que beitza. Las medidas de las comidas en todo Shabbat es siempre una grogeret, porque aquí la medida es según un huevo. Amarle aji amar Rav Nachman que grogeret mi beitza kala. Le dijo de verdad, así dijo Rav Nachman. La Mishnah que dijo que es el tamaño necesitado para cocinar un huevo de una gallina, pero no se refirió para cocinar todo el huevo, sino se refirió para cocinar la medida de una grogeret de un huevo. Pero no, es necesitado todo un huevo y entonces es como todo las alajot de Shabbat, que las comidas siempre se miden en grogeret. Y hasta aquí, Pe Amud Bet, Beatzlacha.